Buenas tardes, mi nombre es Oscar Mauricio Rodríguez y el día de hoy voy a hablar sobre el aprendizaje. De acuerdo a lo leído en el libro de teorías del aprendizaje de Shonk, el aprendizaje es la capacidad que se tiene para adquirir conocimientos, esto usando como base la experiencia y el razonamiento. Es decir, que para aprender cosas nuevas se hace necesario que la persona experimente. Y además de esto, también que reflexione acerca de sus experiencias para realizar las modificaciones en su actuar, en su y cómo está haciendo las cosas. Para esta forma llegar a un desarrollo satisfactorio y a un resultado que satisfaga lo que la persona está buscando con ese experimento. Un ejemplo que puedo dar sobre ese proceso de aprendizaje, pienso que es de lo más básico y lo que más nos puede ilustrar, por ejemplo, puede ser cuando una persona aprende a manejar y está usando tecnologías de muchos tipos, pero a la vez también está usando muchos tipos de conocimientos y aprendizajes que tiene que tener en cuenta, porque usted tiene que manejar reflejos, tiene que manejar la visión, tiene que manejar coordinación visomotora, tiene que manejar muchísimas cosas a la vez. Entonces eso se me hace que es un ejemplo muy valioso de cómo la persona desarrolla el aprendizaje. ¿Por qué? Porque al comienzo, cuando la persona está aprendiendo a manejar, sencillamente se enreda con todo, no puede meter los cambios, frena mal, acelera feo, anda a toda hora súper tensionada, entonces la persona vive estresada porque no puede manejar las cosas, pero eso a la vez también es parte de la motivación que hace que la persona maneje. Ese, como ese reto que le da el trabajo de manejar. Ya cuando una persona lleva tiempo manejando, aprende a manejar bien, ya hace las cosas mecánicamente, entonces ya por decir algo ya no necesita estar pendiente de que el volante, que el cambio, que frene, que acelere, sino todos esos procesos ya el cerebro los ha memorizado tanto que ya son rutinas mecánicas y la persona sencillamente las realiza a medida que necesite, pero eso lo da debido a que ha experimentado y ha sufrido y ya sabe cuáles son las mejores opciones que debe tomar para poder manejar el carro. Otro ejemplo hacia la parte académica se me hace que es el conocimiento, el aprendizaje de un nuevo idioma. En este proceso surgen muchísimas variables también. Y la parte de la experiencia también surge, que es muy importante. Por ejemplo, en este mundo, en nuestra sociedad actual, manejar un segundo idioma es imperativo. Entonces, al comenzar con un nuevo idioma, pues uno solo se llena y se llena de vocabulario, gramática, palabras, y muchas veces no le da a uno mucho sentido a las cosas. Pero ahí es donde también con la práctica, con la cantidad de experiencias que uno va teniendo a lo largo con el idioma, todas esas ideas, toda esa gramática, todas esas cosas se comienzan a organizar en cierto modo, y lo mismo, el cerebro las comienza a organizar en la memoria para que sea tener un acceso más fácil a estos mismos conocimientos de todas estas palabras, y hay un momento en que la persona sencillamente usa ese conocimiento muy fácil, entonces ya no se pone a pensar cómo armo la oración, qué palabra debo usar, qué conector, sino sencillamente las cosas comienzan a fluir porque ya hay una experiencia, y la experiencia hace que el cerebro vaya organizando las ideas de cierto modo en que la persona vaya desarrollando sus procesos en el momento en que los necesita. Y así, cada vez que se practica, pues cada vez es más fácil hablar, cada vez es más fácil escribir. Y así es que de un momento a otro ya la persona adquiere fluidez y ya hace las cosas sin pensar tanto. Ya no piensa en qué debo decir qué, sino sencillamente va diciendo las cosas. Pero ese proceso de experiencia tiene ventajas y desventajas. Por ejemplo, una de las grandes ventajas que yo creo y es que hay miedo, pero ese miedo es parte del enfoque y es parte de lo que le da como esa capacidad a las personas de seguir, las motiva para poder no dejarse del problema o a lo que están enfrentando y poder desarrollarse, llegar como al resultado que la persona espera. Además de eso, eh, la motivación juega un papel importante porque puede ser, a ti te pueden dar la gran cantidad de conocimientos, formas de hacer las cosas, pero si la persona no está motivada a hacerlas, nunca va a lograrlo o deja los conocimientos a medias. Caso tal como pasa, volviendo a los ejemplos, como con el que está aprendiendo a conducir y dice, no, eso es muy difícil, no, y se rinde porque pierde la motivación,
y quedan las cosas a medias. Lo mismo con los idiomas. Hay personas que trabajan mucho la gramática y muchas cosas, pero no tienen la motivación de seguir y se quedan ahí en esa gramática y en eso y nunca aprenden a hablar. Y sí, usted puede conocer mucha gramática y muchas cosas, pero no. Otra cosa importante que se me hace que también que puede jugar como un factor y un detractor en la parte experimental del aprendizaje es esa misma, la experiencia. Muchas veces creo que la mejor forma o sea, la forma de aprender, como decía mi mamá, es a usted le pueden decir de mil maneras y le pueden explicar, pero hasta que usted no lo hace por usted mismo, usted no aprende. Entonces, la mejor manera de aprender es la experiencia. Y por ejemplo, en el caso de los idiomas, no es lo mismo usted aprender un idioma de un libro en clase aquí a irse a usted al país donde la gente de verdad está practicando el idioma y usted tiene que usarlo. Son un tipo de experiencia muy diferente a aprenderlo del libro, porque aprende usted modismos, aprende muchas más cosas y además de eso, pues tienes que practicar y experimentar lo que estás usando, además que se vuelve un reto y una motivación porque hay que usar el idioma, mientras que si tú lo aprendes fuera en tu país, por ejemplo aquí aprender inglés, pues sí, la gente aprende muchas cosas, pero les falta pronunciación, les falta eso, y esas partes de experimentar es donde radica la importancia para el aprendizaje. Y creo que esas son como las cosas más importantes que veo yo en cuanto al aprendizaje. Resumiendo, que la experiencia es súper importantísima para que la persona adquiera el conocimiento. No importa que lo haya leído, que haya mirado, que lea las instrucciones, lo que sea, pero hasta que usted no manipule, no haga, no concretice las cosas y no las experimente y no las vivencie, no genera conocimientos duraderos, porque pueda que usted genere los conocimientos al solo leer, pero no van a tener la misma significancia que cuando uno los experimenta. Además que al experimentar se pueden ir mirando qué falencias se tienen, qué errores se cometen y cómo ir mejorando esos procesos para llegar a un resultado más óptimo de lo que uno quiere lograr. Y eso mismo es lo bonito del aprendizaje, que no todas las personas llegan al mismo punto de llegada recorriendo el mismo camino, siempre hay ramificaciones y caminos diferentes por los cuales las personas pueden llegar. Entonces eso es lo importante de la experiencia, que muchas personas pueden lograr los mismos objetivos realizando las cosas de diferente manera. Muchísimas gracias por su atención.